¿Cómo estáis? Yo la glucosa sanguínea, la glucemia la tengo por los suelos. Solo unos minutitos. Hemos tenido unos ponentes fantásticos hoy y es un placer para mí acabar la sesión de hoy. Vamos a seguir con el tema del envejecimiento saludable y la longevidad, pero vamos a introducir un poquito de nutrición en esta presentación también. Y me gustaría empezar con una cita, no es mía, esta cita de hecho me la encontré hace unos meses. Todos hemos oído hablar de ello, de Penny Watson. Cuando hablamos del envejecimiento saludable y la longevidad, queremos ampliar la vida, alargar la vida de nuestras mascotas, pero queremos que esa vida tenga una buena calidad, buena salud para ese perro, para ese gato. Así que queremos poner más años en la vida de los perros, pero más vida en esos años. Y cuando me preparaba esta ponencia, pues vi hablar del alcance de la vida y el alcance de la salud. No solo queremos alargar la vida, queremos que esta vida sea saludable para ese paciente. Y para esto vosotros sois importantísimos para este proceso. Y lo que he explicado es el título de mi presentación. Voy a compartir con vosotros las informaciones de un estudio de 10 años. Y empezaré diciendo, de hecho, sois el primer público con el que hemos compartido estos datos. Hace 2 semanas tuvimos los últimos resultados y hemos conseguido meterlos en la documentación, así que mucho de lo que voy a compartir con vosotros, de hecho, está en la documentación, así que no os preocupéis demasiado con los detalles. Voy a hablaros del estudio, pero lo que necesito hacer es destacar cómo va a ir la presentación. Vamos a hablar un poquito, de vosotros, para empezar. La especie humana, el envejecimiento saludable en nuestra propia especie. Y después vamos a hablar un poquito sobre los perros y un poquito de repetición de lo que ya hemos visto. Y después voy a presentar un término muy interesante que es la perspectiva durante toda la vida. Creo que es muy importante para enfocar nuestros animales de compañía. Y después, en la segunda mitad de la presentación, compartiré los resultados del estudio de 10 años. Y al final haré un resumen. Y esto nos va a llevar hasta la hora de la comida. Quiero empezar hablando de vosotros, la especie humana. Sabemos que durante los últimos 200 años, cada década de nuestra vida, cuando pasa cada década, aumentamos 2 años nuestra esperanza de vida. Esto es muy importante. Esto, mejoró con la mejora de la mortalidad infantil, que es algo muy importante en el mundo desarrollado. Y esta mejoría en el tiempo de vida también viene de la generación más mayor. Más detección de enfermedades que normalmente afectarían a la población humana en envejecimiento y la voluntad de tratar esas enfermedades. Así que hemos visto este aumento en la población y la segunda línea, de hecho, es una cifra que encontré de Estados Unidos en la que muestran, de hecho, un periodo de tiempo bastante corto. En 2030, casi 72 millones de su población tendrá más de 65 años. Es un cambio muy importante en la población. Y después, estando aquí en España, sabemos que tenemos una dieta muy saludable aquí. Podemos empezar a pensar en qué es lo que ha generado estos cambios en la vida humana, en el periodo de vida humana. La dieta mediterránea es muy importante. Aceite, menos grasas y carnes rojas, sino carne blanca como el pescado, es muy importante. Y también Penny antes nos ha hablado del efecto de la nutrición materna. Esto es muy importante. In útero. Podemos pensar en que el envejecimiento empieza en ese momento, desde la concepción. Cuando son cachorros o gatitos, ahí parece que empiece todo, pero no. Hay mucha influencia de la madre. Sabemos también que el tabaquismo o el alcohol es un factor crítico y también el entorno socioeconómico puede afectar el periodo de vida de la descendencia. Y es interesante que en humanos, cuanto más joven es la madre en el momento del parto, más posibilidades tiene su descendencia de vivir durante más tiempo y de forma saludable. Así que algo está pasando en útero y nos vamos a centrar un poquito en esto durante esta presentación. Nos vamos a centrar más
en lo que sucede cuando ya han nacido estos cachorros. Así que la nutrición materna es muy importante, pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el aspecto nutricional para ver si podemos ayudar a mejorar los procesos de envejecimiento y si podemos introducir más vida en los años de esos perros, en los años de vida que tienen, hacer que sean más vitales. Penny nos ha mencionado algunas publicaciones muy interesantes. Hay una referencia muy buena que encontraréis en el artículo de López Oman sobre las características del envejecimiento. Os animo a que leáis esa referencia, pero podemos pensar en el envejecimiento como un proceso que trae cambios fisiológicos. Los cambios empiezan a darse y nos hacen más vulnerables ante la muerte. Pero el envejecimiento no tiene por qué ser así. No tenemos que asociar el envejecimiento con enfermedad. Nos gusta hablar sobre el envejecimiento saludable. Y la nutrición, como veremos, es un componente clave. Y de hecho, una referencia reciente de 2013 de O'Neill y colaboradores en el Reino Unido, bueno, hay datos que ya les habéis visto de España y de otros países, pero habla de la longevidad de los perros. Y creo que esto es crítico para los veterinarios y nuestro tratamiento y manejo de los pacientes más mayores, porque si tenemos esta buena comprensión de qué motiva el envejecimiento y la longevidad, y más importante, la longevidad saludable, entonces esto va a ser muy importante para nuestros clientes y evidentemente para las mascotas. Y si queréis ver unas referencias muy buenas, he puesto esto en una copia de los proceedings, es una referencia de Bellow, y esto destaca a qué nos referimos con el envejecimiento saludable. Y después podemos pensar, bueno, ¿qué factores afectan al envejecimiento ahora? Hay un estudio muy interesante que siempre se menciona sobre gemelos humanos daneses de hace bastante tiempo. Se publicó recientemente, pero los gemelos nacieron hace bastante tiempo. Y tenemos esta división clásica entre 25% y 75%. 25% de la longevidad viene determinada por la genética. Y esto nos deja este gran 75% que es ambiental. Habéis visto algunos de los factores que pueden, de hecho, afectar o tener en cuenta este efecto ambiental, pero dentro de este 75% está la nutrición. Así que para nosotros es una gran oportunidad y esto va a ser el centro de la segunda parte de la ponencia, este estudio de 10 años. Y quiero que volvamos a este artículo de López Outa, que se basa en las características humanas del envejecimiento, pero irónicamente habla de muchas especies animales, porque nos va llevando por las 9 características principales del envejecimiento que he destacado aquí en las casillas. Y lo importante es que a la derecha, en un color distinto, tenemos 3 áreas clave que me gustaría ir mencionando cuando hablemos del estudio de 10 años, porque lo que estamos intentando hacer es decir qué efectos tiene la nutrición sobre el proceso de envejecimiento. Y también estos son los aspectos que me iban viniendo a la cabeza cuando preparaba la charla. Pérdida de la homeostasis proteica. Una desregulación de los sistemas de detección de nutrientes. Y esto lo podría explicar la hiperinsulinemia e hiperglucemia que vemos en el envejecimiento, pero también en pacientes con sobrepeso. Y finalmente, la alteración de la comunicación intercelular, que puede provenir de las citocinas inflamatorias que vienen del tejido adiposo. Así que volveré a hablar de esto más tarde. Pero durante los últimos meses me ha interesado mucho este tema, especialmente por qué tenemos esta diversidad fenotípica entre nuestras especies. Habéis visto las cifras. No hay otra especie de mamífera del planeta que tenga tanta diversidad entre miembros de la misma especie de 1 a 100 kilos de peso. ¿Y qué motiva esta disparidad? ¿No? Vamos a responder a todas estas preguntas hoy, por supuesto. Y me encontré este artículo de Krauss y aunque no entendí toda la matemática y la estadística que describe, hay algunas cosas que me impactaron. La primera fue la senilidad, el inicio del envejecimiento, independientemente del tamaño del perro.
empieza a los 2 años de edad. Pero hay algo que sucede en las razas grandes y gigantes. Tienen este envejecimiento acelerado a partir de ahí. Así que, ¿qué pasa con estas razas grandes y gigantes? En este estudio, en el 44% la edad se correlacionaba negativamente con el peso. Y el aumento de cada 2 kilos de peso resultaba en un mes menos de esperanza de vida. Es por esta reducción de la sensibilidad a los nutrientes que hemos leído en la documentación de Penny, o son los telómeros. Recordad que los telómeros son esta secuencia del ADN que está al final del cromosoma y que protege a los cromosomas cada vez que se replican y cada vez se va cortando un poquito. ¿Hay algo que podamos hacer para intervenir ahí? Sabemos que los perros pierden los telómeros 10 veces más rápido que los humanos, que es el ratio entre la esperanza de vida humana y canina, pero la nutrición puede interferir con este proceso. No vamos a responder todas las preguntas sobre las características del envejecimiento en esta sesión, pero lo que estamos intentando ver es si hay algo que podamos hacer para intervenir, para ralentizar estos procesos. Y esta es algo que me fascina en la gerontología. Estoy hablando de la gerontología. Hay un señor aquí a la derecha, el doctor David Waters, miembro del Consejo de la Longevidad. Cuando empezamos a hablar de este estudio de 10 años, él es un gerontólogo y os animo a que leáis sus publicaciones si os interesa el tema. Pero él habla de centrarse en los perros, en algunos conceptos muy importantes. Habla de asegurarnos de que estamos mirando razas puras, porque la gente dice, mira, este es un labrador retriever, de los que hablaremos en breve. ¿Por qué no vemos las razas mixtas? Dice que, puesto que estamos viendo muchas razas distintas, quizá estamos homogeneizando muchos de los resultados e intentando hacer deducciones en todas las razas. Y deberíamos centrarnos en una raza y ver el efecto de la obesidad en esa raza, el efecto de la sobreexposición en esa raza, más que mezclar todas las razas distintas. Tenemos que cambiar la forma en que pensamos en la investigación. Y también, y lo hemos oído en la presentación, se centra en cada perro individual. David Waters nos dice que nos apartemos de la media. Dice, esto aplica a todos los perros. ¿Aplica a todos los perros? Tenemos que pensar en un enfoque más dirigido para nuestros perros, no solo en un tamaño de raza, sino en un proceso también puramente individualizado. Y después hay 2 conceptos importantes que él sugirió. Estos no son míos, yo simplemente he plagiado las revistas que he leído. Pero me encantan estos 2 conceptos porque me han ayudado a reunir esta presentación y explicarla. El primero es la perspectiva a lo largo de toda la vida. Las intervenciones que hacéis vosotros y vuestros clientes en cualquier punto de la vida de ese animal pueden tener un impacto importante. Hay ventanas de oportunidad de las que nos podemos beneficiar, bien sea cuando los animales son cachorros, en útero, pueden tener un impacto. Y estas ventanas de oportunidad son algo en lo que tenemos que pensar en qué son exactamente y dónde ocurren. Por ejemplo, las vacunas, pero también hay otras desde el punto de vista nutricional. Y finalmente, su segundo concepto es la consideración del organismo en su totalidad. Normalmente yo lo que pienso, es izquierda, derecha, bueno o malo, blanco o negro. Pero lo que David Waters nos anima a que pensemos es en estas intervenciones, en estas ventanas de oportunidad que quizá sean tanto buenas como malas, no solo buenas o malas, una o la otra. Pueden ser ambas cosas. Y un ejemplo, en algunas de sus publicaciones, lo hemos visto, los Rottweilers, que típicamente viven hasta los 10 años y si llegamos a los 13,3 años llegamos a una edad excepcional. Y lo que observó era que los Rottweilers expuestos a ovarios no esterilizados hasta los 6,8 años de edad tienen 3,2 veces más posibilidades de llegar a una longevidad excepcional que los Rottweilers esterilizados por debajo de 2 años de edad. Así que de alguna manera esto es bueno porque tenemos longevidad, pero también puede ser malo porque hay una posibilidad de piometras o tumores mamarios, así que pues tenemos esta doble vertiente de cómo enfocamos la investigación en la longevidad y el envejecimiento saludable. Y de lo que os quiero hablar ahora es algunas intervenciones, ventanas de oportunidad muy cortitas, una en el cachorro, una en el adulto y una en el animal senior.
Hay muchas otras, lo sé, pero por motivos de tiempo os voy a hablar de esto. Vamos a empezar con el cachorro. Voy a repetir un poquito de lo que nos ha comentado Stuart en su charla excelente. Voy a hablar de la osteoartritis. Sabemos que es una causa muy importante de dolor en nuestros animales de compañía, especialmente las razas predispuestas a la osteoartritis. La artropatía más común y la causa más común de dolor. Tenemos una publicación de los 70 del profesor Oka Hathama, que estaba en Uppsala, en Suecia, y mostraba que la sobrenutrición, el exceso de calcio y el exceso de energía era perjudicial para el crecimiento de los huesos, especialmente en las razas grandes y gigantes. Interfiere con la osificación cuando le damos demasiado calcio al perro. Voy a hablaros de un par de estudios que se centran en el calcio y en la energía en los cachorros. Observamos un estudio porque hace unos años nos fascinaba cuál era el nivel óptimo de calcio para los cachorros. Y hicimos un estudio en el que nos centramos en 3 niveles de calcio distintos y llegamos a una relación calcio-fósforo y llegamos a este nivel absoluto de calcio. Y dimos a los grandes daneses desde el destete hasta los 8 meses esta alimentación. Les hicimos estas pruebas DEXA para conseguir la medición con la absorción de rayos X. Y lo bueno era que el ratio de calcio era menor de lo que solíamos ver en ese momento. Se solía decir que necesitábamos un 1 o 1,1% de calcio en la dieta porque si no, no iban a tener calcio para los huesos. Pero de hecho vimos que reducir el calcio hasta 0,8% era beneficioso para el desarrollo de estos perros. Y también otra cosa que sabemos de los cachorros, un estudio de Mariano Chifanido de Países Bajos, es que los cachorros no pueden regular a la baja la ingesta de calcio. O sea, que aunque llegamos a niveles máximos de calcio, 1,5%, los cachorros tienen una absorción pasiva de hasta 53% de este calcio, y esto es un problema y interviene con la calcificación. Vemos esta osteocondrosis que se desarrolla. Y este es el efecto del calcio, y ahora voy a pasar a un estudio que de hecho Penny ya ha mencionado en su presentación. Es la energía efectiva. Una vez más, otro estudio que se inició a final de los 80 y desde entonces ha habido una serie de publicaciones que han sido excelentes para permitirnos averiguar más sobre los efectos de la dieta en la longevidad. Y una de las intervenciones claras que podemos hacer y que hemos hecho durante muchas décadas y que se ha demostrado que tiene un efecto sobre el aumento de la mediana de la esperanza de vida en animales, también en nemátodos y en otras especies de animales, ha sido la restricción calórica. Es decir, infranutrición sin llegar a malnutrición. Este era un estudio con 40 Labrador Retrievers. Se dividieron en 2 grupos asignados aleatoriamente. En un grupo podían comer a voluntad ad libitum desde las 8 semanas de edad y en el otro grupo se les restringía el 25% de la misma dieta. Es decir, recibían un 25% menos de la misma dieta, restricción calórica. Se siguieron durante 2 años y compartiré algunos de estos resultados iniciales de los primeros 2 años, pero luego hay más también. Así que, como podéis imaginar, vais a tener 2 grupos de perros con la misma edad, sexo. Uno va a comer ad libitum y el otro restringido. Así que esperaremos tener cambios bastante importantes en el peso corporal, el nivel de grasa corporal y la condición corporal en general. Y lo que vemos en los datos es que si miramos el peso, y esto es de más de 8 semanas a 30 semanas, vemos que los perros que comían a voluntad, ad lib, vemos aquí el 100%, y los restringidos, pues claro, no es sorprendente, tienen menos peso corporal. Y si nos fijamos de 8 semanas a 2 años, vemos una vez más que los restringidos, los que tenían la dieta con restricción, tienen menos peso también. Y esto tiene una serie de efectos. Uno, que estudiaron con mucho interés, fue de hecho la osteoartritis, no solo de la cadera, sino también del codo y del hombro. Y como podéis ver, si pasamos de los 2 años a los 5 años y después pasamos al final de la vida, es que
los animales con más sobrepeso, los que habían comido ad libitum, tenían más incidencia y gravedad de la osteoartritis, también mayor incidencia y gravedad de otras enfermedades crónicas también. Así que podemos empezar a pensar si vamos a obtener un beneficio de la restricción calórica. Estos perros que tenían restricción calórica no estaban desnutridos. Estaban menos alimentados, pero no era desnutrición. Así que esto es lo que tenemos que hacer cuando aconsejamos a los clientes sobre cuál es lo mejor que pueden hacer con este cachorro si quiere que llegue a la edad adulta. Y uno de los aspectos principales es que el cachorro esté delgado durante esta época de crecimiento hasta que llega a ser un adulto y mantener esta condición corporal más magra. Y después, al cabo de 2 años, pensé, bueno, ahora ya vamos a tener resultados muy interesantes, así que vamos a seguir con este estudio, y lo hicieron. Y lo que hicieron fue coger al mismo grupo de perros, dividido en 2, y os voy a enseñar algunos de los resultados en los que se centraron cuando continuaron el estudio, que fue un estudio hasta el final de la vida, siguió hasta que había muerto el último perro. Sucedieron 2 cosas. Algo importante es que ambos grupos, a los 3 años, se les cambió a una dieta adulta, y lo que pasó entonces es que el grupo de ad libitum se le restringió un poquito la dieta, se les mantuvo el peso corporal para evitar un exceso de caloría. En el otro grupo, en el de restricción calórica, seguía comiendo un 25% menos de calorías, así que teníamos estos 2 grupos tan distintos de perros. Y esta es la tabla, este es el resumen, está en la documentación, así que solo voy a destacar algunos aspectos importantes. Y podéis ver que la puntuación de condición corporal, de hecho, esta es una puntuación sobre 9, así que si pasamos por encima de 6 tenemos sobrepeso. Vemos que la puntuación de condición corporal es más favorable para los perros con restricción de dieta, y también la edad media, la mediana, cuando un 50% de los perros había muerto, era de 13 años frente a 11,2 para el otro grupo, así que es una ganancia de 1,8 años en la mediana de edad. Otros factores: menos enfermedades crónicas, retraso del inicio de las enfermedades crónicas y también retraso de la gravedad de estas enfermedades, y también un efecto sobre el sistema inmunitario, porque sabemos que la inmunosenescencia, el envejecimiento del sistema inmunitario, es otra característica importante del envejecimiento, y esto parece que se contrarresta con tener a los perros con una masa corporal más magra, más delgados. Y cuando vemos el estudio a 10 años podremos ver esto también. Así que nuestra recomendación es pensar en asegurarnos de que los perros están en un buen estado, delgados, sin mucha materia grasa en el cuerpo, sobre todo cuando son cachorros, y también durante la adultez y cuando llegan a ser perros serios. Y es algo que tenemos que hablar con todos los veterinarios: el calcio, el peso corporal. Y ahora quiero pasar en la fase senior de la vida. Esta es otra intervención. Quiero hablar de productos del envejecimiento, porque sabemos que en humanos empezamos a perder la tolerancia a la glucosa cuando vamos envejeciendo. Cada 10 años perdemos más o menos medio milimol por litro de tolerancia a la glucosa. Y nuestro nivel típico de glucosa es de unos 5 milimoles por litro, así que es bastante significativo. Así pues, tenemos más intolerancia a la glucosa a medida que vamos envejeciendo. Y tenemos que empezar a pensar en los problemas de la hipoglucemia y también problemas de hiperinsulinemia, hipoglucemia crónica, hiperinsulinemia crónica. Y hablamos de estos productos para el envejecimiento, y son de los que tenemos el azúcar, porque tenemos unos niveles de glucosa prolongados en el sistema que se están adhiriendo a las proteínas, y esto puede ser perjudicial. Y sabemos en medicina humana que esto puede dar lugar a embolias, y cuando medimos esto, cuando hacemos un nivel de prostaglandina, vemos unos compuestos de proteínas más altos en la sangre. Y la pregunta no es que si esto sucede también con los perros geriátricos. Pues sabemos que sí, gracias a estudios que hicieron en los años 80
que si compramos un perro mayor con un perro joven, con una dieta con un alto nivel de glucosa, lo que podemos ver es que los perros mayores tienen un problema en sus niveles de glucosa en la sangre, que permanecen mucho más comparado con los perros más jóvenes, cuando vuelven a la línea base con bastante rapidez. Es decir, son los perros geriátricos los que parecen desarrollar esta resistencia a medida que envejecen. Pero esto lo podemos reducir utilizando este tipo de productos, lo mismo que de carbohidratos. Lo vamos a utilizar tomándolos para disminuir los niveles de glucemia. Podemos pensar en los carbohidratos como maíz, trigo, cebada, para intentar controlar los índices glucémicos. Si tenemos una dieta con los índices de glucemia controlados, podemos conseguir unas buenas respuestas. Nos vamos a fijar en esta línea de la insulina. Esto es una dieta con un alto nivel glicémico y esta otra es con un bajo nivel glucémico. Así que vemos un aumento significativo. Y esto puede ser significativo si hablamos de intervenciones en la dieta para mejorar la longevidad. Esto es como un resumen de las diferencias entre cachorros y perros mayores y las oportunidades que tenemos para intervenir y hacer que tengan una vida más larga y más saludable. Ahora lo que os quiero mostrar, y eso es el primer público externo que va a ver estos datos, esto acaba de salir de la imprenta, es un estudio de 10 años que iniciamos en julio de 2004. No voy a entrar en detalles. Esto era un estudio en el que utilizábamos unas métricas fijas de Eukanuba y lo hacíamos combinado en un grupo de perros con cuidados adecuados, cuidados en casa y cuidados veterinarios. Esto también, por supuesto, hay factores que están fuera del alcance de los dueños o de los veterinarios. Lo hicimos con relación a las directrices de la Asociación Americana de Veterinaria. Al cabo de los 10 años había unos criterios que fuimos midiendo. Nos fijábamos en el peso corporal, en la puntuación de condición corporal y también intentábamos mantener a los perros siempre lo más posible cerca del peso corporal ideal. Es decir, no es un estudio de ad libitum o de alimentación controlada, pero intentamos mantenerlos en el peso ideal. Medíamos algunos indicadores y parámetros de salud que para nosotros eran importantes. Lo que os puedo contar es esta parte de aquí, que tiene que ver con la puntuación de la condición corporal y del peso corporal, porque ahora mismo todavía estamos sacando los otros datos. Esto ha sido un estudio longitudinal que nos ha permitido hacer observaciones a lo largo del tiempo, en un periodo muy extenso, tanto a nivel de grupo como a nivel individual. Y dado que estamos haciendo observaciones, a lo largo del tiempo evitábamos sesgos, porque podíamos comprobar qué es lo que estaba sucediendo, por ejemplo, hacía 5 años. Era un estudio que hacíamos, digamos, en tiempo real y que nos iba dando muchísima información sobre perros individuales y también sobre poblaciones de perros. No voy a entrar en detalles sobre la dieta, porque estamos a punto de ir a la comida y yo también estoy muy cansado y no estamos hablando de nutrición, pero en vuestro dossier de información tenéis esta información tanto en inglés como en español en los proceedings del panel que hicimos en 2014. Ahí tenéis la información detallada sobre la intervención en la dieta. Así que si queréis saber más sobre la dieta, por favor, consultad estos proceedings. Ahora voy a hablar de los resultados. Empezamos en 2004 con 39 perros, 27 hembras y 12 machos. Y hicimos un seguimiento. La edad media cuando empezamos era
6,7 años, y al final del estudio, que acabamos el 31 de julio de 2014, y teníamos todavía 5 perros que seguían vivos y tenían una edad media por debajo de los 17 años. Es decir, una edad excepcional. También quiero que penséis un poco cuáles han sido las deducciones que hemos sacado de este estudio y por qué queríamos tantos estudios y hemos llegado a tener perros con una edad tan excepcional. Hemos podido crear grupos según la vida, la duración de la vida. Tenemos un grupo de expertos veterinarios que iban revisando la literatura de unos 2.000 labradores y llegaron a la conclusión de que la edad media es de 12 años, la esperanza de vida media de estos perros. Así que en función de esa esperanza de vida media creamos 3 grupos. El primero era el normal, es decir, unos entre 9 y 12,9 años. Luego longevo, entre 13 y 15,5 años. Y luego excepcional, entre 15,6 y hasta donde llegaran. Llegar a 15,6 es excepcional, porque la edad media es 12 años, por lo tanto 15,6 es excepcional. Cualquier perro que llegara a esa edad o a más edad lo consideramos excepcionalmente longevos. Todos los datos que voy a presentar van a estar en función de estos 3 grupos, así que cuando miramos en la distribución de los perros, y no os preocupéis, estos datos están en la documentación, cuando vemos la mediana de edad de cada grupo, cuando habían muerto la mitad de los perros, la edad media es que cada grupo era estadísticamente distinto de los demás, así como sus resultados. Esto es muy importante. Estamos trabajando con algunos estadísticos en la Universidad de Oxford, por ejemplo Vicky Adams en el Reino Unido, que está estudiando y analizando estos datos para poder generar unas estadísticas que podamos utilizar. Y ahora vamos a ver unos parámetros más detallados. Esto mete miedo antes de la comida, pero es una curva cuadrática que se saca de una ecuación cuadrática. Esto lo sé yo porque lo he buscado en Google. Pero lo que nos dice esta curva es una curva que sube y que baja, es decir, una V invertida. Pero lo que importa esto es el peso del cuerpo. Y sé que esta curva no es exacta, no se ajusta exactamente a los resultados, pero bueno, es lo más parecido que podía traer para esta presentación. Y podéis ver que hasta la edad de 9 años todos los grupos están engordando. Esto es el peso corporal por perro y por año. Y luego baja, pero algo sucede en este periodo entre los 9 y los 13 años de edad. Cuando empezamos a fijarnos en los análisis del peso corporal, llegamos a ver que no había unos cambios en estas curvas, pero luego en este grupo, en el grupo longevo comparado con el grupo excepcional, había una mayor pérdida de peso año por año, significativamente diferente. Así que cuando vimos esto, pensamos, es posible, porque pensamos que esto asciende mucho y luego baja muy rápidamente, y lo mismo pasa con el grupo normal, los perros típicos, que todos habían muerto al llegar a los 13 años. Es algo que podemos hacer aquí, porque se ve una subida de peso muy rápida y luego una bajada muy rápida. Hay algo que podamos hacer para que esta curva no sea tan pronunciada. Esto es lo que haremos en el futuro cuando sigamos procesando estos datos. Luego, otra tabla, no voy a ir también detalladamente con esto, pero fijándonos en que llegando hasta los 13 años de edad, hicimos esta tabla, perros que llegaron hasta 13 años, es decir, entran todos los grupos, los típicos,
los típicos, los longevos y los excepcionales. Y lo que podemos ver en esta tabla es que los perros que solo vivían 12,9 años o menos ganaban más masa grasa y perdían más masa magra. Es decir, poner más grasa, eso tiene un efecto protector, pero ¿cómo es simplemente protector o también es perjudicial? Porque además están perdiendo tejido magro. Todos los que tengáis unos padres que se están haciendo mayores, sabéis que es un problema si se está perdiendo tejido magro y en particular tejido muscular. Entonces parece que hay una relación entre ganar grasa y perder tejido magro. Yo creo que esto es muy significativo. Una de las cosas más importantes en los resultados, por supuesto había más hembras, menos machos, y había algún efecto de género, había algún efecto de la esterilización, porque todos estos perros estaban esterilizados cuando ya entraron en el mercado, así que vi que Adams estudió estos datos y dijo que no había un efecto en los resultados que tenga que ver con el género o con la esterilización en función del género. Así que empezamos a estudiar estos datos, estos resultados, para saber a qué conclusiones podíamos llegar con ellos. Bueno, la parte de la discusión, lo que hemos visto en los perros del grupo más joven, el grupo típico, estaban ganando más grasa comparados con los otros grupos que estaban perdiendo tejido magro, que normalmente es tejido muscular, y sabemos que esto es un problema. Y sabemos, basándonos en otros estudios, con restricción de la dieta, restricción alimenticia, que si tenemos unas masas estáticas, un alto nivel de masa estática, hay más posibilidades de que muera el perro. Así que se está perdiendo masa grasa. Esto es un predictor de muerte, de fallecimiento del perro. Así que empezamos a ver cuál es la razón, cuál es la causa de esto. ¿Por qué? Bueno, en principio la grasa simplemente es sobrepeso. Pues no es solo eso. También lo que vimos es que había que hablar de inflammation, es decir, inflamación asociada al envejecimiento. El tejido adiposo es el único órgano que hay en el cuerpo que puede aumentar de tamaño durante toda la vida. Así que es muy importante que controlemos los niveles de grasa corporal en los animales que están envejeciendo, tanto humanos, personas, o sea, perros o gatos. Y también la pérdida progresiva de la masa muscular y de los tejidos magros. Esto es sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de la fuerza de los músculos. Esto lo podéis ver en las personas mayores que conozcáis. Y esto tiene un efecto muy claro. Puede ser muy perjudicial para los pacientes geriátricos humanos y es un predictor de mortalidad, es un indicador de riesgo de mortalidad. Así que la pregunta que nos hicimos es: ¿hay alguna intervención que nos podamos plantear? Y pensamos, bueno, lo que hay que intentar es mantener los tejidos magros y la masa muscular. Entonces, nos queremos fijar más en la glucosa, en la insulina y la obesidad, porque cuando pensamos en animales obesos, ratas, ratones, monos, perros, cuando hicieron una dieta, una restricción alimentaria al libitum, estos animales tenían un problema porque se volvían hipoglucémicos crónicos y hipoinsulínicos. Y cuando llegamos a las especies de perros, que cuando comparamos al libitum contra alimentación restringida, vemos una mejora en este indicador, y esto puede ser muy importante porque es un marcador del envejecimiento. Y en este estudio
que he mencionado sabían que si tenían un mejor control de la insulina, es decir, una mejor sensibilidad a la insulina, había un menor riesgo de la probabilidad de muerte. Así que quizá mediante el control del tejido adiposo podemos controlar el riesgo de inflamación y también un efecto de reducción en el control glucémico. Y saber que el control glucémico también se va descontrolando en un perro que va envejeciendo. Así que podemos empezar a pensar en optimizar el peso corporal todo lo que podamos. Y, por ejemplo, lo que hemos visto en la literatura con los labradores, cuando pensamos que empezamos a perder este control de la insulina, empezamos a ver cambios del 20 y 25% en la grasa corporal. En los perros, en los monos, esto sería un 22%, y en otras especies, por ejemplo, hay que perder un 28% de grasa antes de ver una resistencia a la insulina. Hay que controlar la grasa de estos animales y controlar la ingesta de carbohidratos para poder hacer el control glicémico. La proteostosis es un signo distintivo del envejecimiento. Nosotros sabemos que vamos a perder masas de proteínas desde que el perro es joven hasta sus últimos años. Tenemos que controlar esto porque es un marcador de envejecimiento. Si podemos controlar esta proteostasis, y esto lo hemos visto en diferentes especies, si conseguimos controlar esto tiene un efecto en la duración de la vida. Hay algunas proteínas que ayudan a mantener la proteostasis. Si empezamos a perder estas proteínas, vamos a ir perdiendo la proteostasis. Esto es un problema. Esto nos lleva de nuevo a las masas magras del cuerpo. Los perros tienen que ser delgados. Tenemos que mantener esto. Tenemos que evitar esta disminución rápida del tejido muscular, porque esto se ha relacionado claramente con un riesgo de mortalidad. Y hemos hecho en el pasado algunos estudios en Foster Terrier y en labradores, labradores ya mayores, longevos. Podemos ver una diferencia física, pero en la derecha podemos ver los resultados en cuanto a la grasa corporal y la pérdida de tejido magro. Podemos ver que la grasa, tanto los Foster Terrier como los labradores, fueron ganando grasa, y esto eran perros sanos. Así que esto con algunas razas, como por ejemplo los labradores, que ya tienen mucha grasa, esto va a ser un problema, va a ser una pelea controlar esto. Y luego en la parte de abajo vemos la pérdida de tejido magro. Vemos que hay mayor pérdida en el caso del Foster Terrier. Así que esto nos hace pensar en que cada raza es diferente y no hay que tratarlas a todas de la misma manera. Aquí es donde podemos hacer algunas de las intervenciones esenciales para evitar esta reducción de los tejidos magros y un aumento de los tejidos grasos, de la masa de la grasa. Y nosotros queríamos comparar, teníamos este estudio de 10 años y este estudio con los labradores, y era inevitable comparar ambos. Hay muchas similaridades en los resultados, pero yo he montado esta tabla para ver el envejecimiento robusto, es decir, saludable. El envejecimiento saludable se puede considerar como algo robusto, y algo robusto que le permite al animal ser resistente a las enfermedades y al cáncer también. Lo que he hecho aquí es comparar la edad media contra la edad máxima en los tres grupos, y luego en el grupo de alimentación restringida,
porque en este grupo la ingesta de calorías parecía que era muy similar a los otros grupos. Y yo hablé con Vicky Adams y digo, bueno, estas dos cohortes son muy parecidas. Entonces lo que vimos en realidad es que el 41% de los perros de alimentación restrictiva pasaron de esta edad máxima, y luego vimos que un 28% de los otros perros llegaron a 15,6. Así que algo está sucediendo con estos perros. Es justo comparar estos dos estudios. Bueno, lo que hizo Vicky, hizo un plotting acumulativo, y esto es difícil porque esto está sacado directamente del software del ordenador, pero lo que vemos es la edad en el eje horizontal y la mortalidad en el vertical, y lo que vemos en azul es el estudio en el que nosotros participamos. Son perros con 6 años, ajustó todas las cifras a los 6 años de edad, y luego este otro es el de los labradores con calcio restringido, en un estudio que se hizo que representa unos 500 perros que vivían en sus hogares. Y estos son los perros alimentados al libitum en la izquierda. Y las estadísticas nos muestran que estos dos grupos, los de perrera y los que vivían en casa, tenían los mismos resultados, pero son diferentes a los demás 3 grupos. Así que estamos bastante confiados en que algo sucede con este grupo de perros alimentados con Eukanuba para conseguir para que sean robustos y puedan aguantar contra las enfermedades y llegar a una edad más longeva. Nosotros hemos llegado hasta aquí, hemos hecho algunos de los primeros análisis, hemos procesado un poco estos datos, pero todavía necesitamos más datos y procesarlos más en detalle. Entonces lo que tenemos ahora es un estudio de 10 años que empezó en julio de 2004 en el que en una alimentación fija contra unos cuidados fijos vemos que hay un grupo robusto de perros que en términos humanos habrían llegado a los 100 años de edad y parece que han evitado enfermedades serias, enfermedades graves. ¿Qué es lo que hace que estos perros, comparados con otros grupos de perros, puedan ser robustos y resistentes a enfermedades graves y llegar a una edad tan longeva? Entonces lo que tenemos que hacer era mirar en otras variables que hemos incluido también en los estudios, tanto a nivel de perros individuales como de poblaciones de perros, para ver si podemos de esta manera dar un conocimiento que pueda ayudar a los veterinarios. Podemos fijarnos en todos los perros y hacer unas recomendaciones seguras para aumentar la longevidad, mejorar el envejecimiento y que sea más saludable ese envejecimiento. Y estamos en la última parte. Ahora estamos estudiando los datos, estamos muy contentos con los datos, muy satisfechos con los datos que tenemos, y esperamos que según vayamos avanzando podamos ir sacando actualizaciones con nuevos resultados. Esto no pretendía ser una charla magistral sobre nutrición, quería simplemente animaros para que entendáis que si deberéis cambiar, qué es lo que estáis haciendo, los protocolos con estos perros para que su proceso de envejecimiento sea más saludable. Y finalmente quería agradecer al resto de ponentes, a Stuart, también a los estadísticos que han participado en nuestros estudios, Stephen Jerry y Vicky Adams, por pelearse con todas estas cifras, también mis compañeros, la doctora Watrow, que ha estado trabajando conmigo durante 1 mes y medio para preparar todo esto, ha hecho un gran trabajo. También la ayuda de Miguel y también Rosanne, que está aquí sentada muy calladita, que tiene un boyero de Berna de edad muy avanzada, que tiene un aspecto muy sano. Y con esto os voy a dejar libres para que os hagáis cargo de vuestra propia restricción de calorías durante la hora de la comida y que descanséis. Muchas gracias por vuestra atención.